Shalom y bienvenidos a V'ahavta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en loveisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Somos un pueblo bendecido porque, como lo vimos la semana pasada, nosotros tenemos un gran sumo sacerdote. Pero, ¿qué significa eso? ¿Cómo entendemos el hecho de que Yeshua, es decir, Jesús de Nazaret, es nuestro sumo sacerdote? Bueno, eso es exactamente lo que vamos a ver que el escritor de Hebreos nos revelará en el estudio de esta semana. Así que toma tu Biblia y busca conmigo el libro de Hebreos, capítulo 5. El libro de Hebreos, capítulo 5. Ahora vamos a aprender hoy y en las semanas que vienen lo que en verdad significa que Yeshua es el gran sumo sacerdote, cuáles son las implicaciones para nosotros en esta era y cuáles son los resultados eternos del hecho de que tenemos un sumo sacerdote que atravesó los cielos, que vino a este mundo, que se ofreció a sí mismo una vez y suficientemente por nuestros pecados, produciendo, y esta es la clave, una redención eterna y por tanto una relación eterna con el Dios viviente. Bueno, vean conmigo el verso 1, el libro de Hebreos capítulo 5 y verso 1. Va a comenzar a echar las bases hablando de sacerdotes comunes. Entonces dice aquí en verso 1, porque todo sumo sacerdote de los hombres es tomado. Entonces tenemos una conexión entre el sumo sacerdote que sirvió anteriormente en el templo y el Mesías. ¿Qué tienen ellos en común? Bueno, los dos son completamente hombres, pero hay una falla con la humanidad. Sepan que el Mesías era completamente hombre, pero también es, como lo vimos la semana pasada, uno que atravesó los cielos. Y por tanto, vamos a ver que somos receptores de un mejor sacerdocio. Uno que puede producir resultados eternos. Entonces, una vez más, porque todo sumo sacerdote de los hombres es tomado, y a su favor son designados para que sirvan a favor de los hombres. Pero note lo que dice, para el servicio a Dios. Ahora, aquí la palabra que traduce servicio es realmente solo una palabra hebrea o griega, y es el artículo definido el. En el lenguaje bíblico podemos tener la palabra el o los en plural. Entonces, hablando de esas cosas que se les han asignado a hacer a favor de los hombres, pero para Dios, bueno, ¿y qué es eso? Vamos a aprender que estamos hablando del sacerdocio. Todos los sacerdotes tienen algo en común, y eso es que tienen un servicio particular, algo que deben producir como resultado y tratar con eso. ¿Y qué es eso? Bueno, al seguir leyendo, dice aquí, para poder ofrecer dádivas y ofrendas y también sacrificios. Y aquí está la clave, a cuenta del pecado. Siempre que tratemos con este concepto de sacerdote, la principal responsabilidad, el objetivo principal de su ministerio es tratar con el problema del pecado. Y veremos que los sacerdotes tradicionales, que son aquellos de la tribu de Leví y de la casa de Aarón, aunque hicieron su trabajo, este fue insuficiente, no tenía implicaciones eternas. Entonces, ¿por qué Dios habló sobre esto? ¿Por qué los hizo sumos sacerdotes?
Aquí está la razón, para que pudiéramos entender mejor la obra del Mesías. Aprenderemos más adelante en nuestro estudio que estos sacerdotes fueron un patrón de aquello que habría de venir. Y hay bases previas para entender su ministerio y hay una expresión perfecta después del hecho, es decir, después de la entrega de la ley, a través del ministerio de nuestro sumo sacerdote, Yeshua de Nazaret, es decir, Jesús de Nazaret. Así que vemos y nos damos cuenta de que son elegidos y apartados de la humanidad, es decir, de la tribu de Leví y de la familia de Aarón, y son escogidos entre los hombres y para los hombres, para el servicio a Dios. Pero aquí está la clave, a cuenta del pecado. Ahora, ya que son humanos, pueden entender las debilidades de otros seres humanos. Y es por eso que cuando avanzamos al verso 2, vemos que lo primero que se menciona aquí es que ellos pueden demostrar compasión. ¿Por qué? Porque ellos también luchan con el pecado. Ellos conocen la fragilidad humana. Ellos conocen el poder de lo que el judaísmo llama Yetzer Hara, la inclinación al mal. Nosotros lo llamaríamos la naturaleza carnal o la naturaleza pecaminosa. Así que dice aquí que ellos son capaces de mostrar compasión, son capaces literalmente de medir los sentimientos. Ahora, ¿a qué nos referimos con medir los sentimientos? Ellos hablan aquí, si revisan el verso 2, verán que se nos dan dos términos. Ahora, usualmente en inglés hablamos de aquellos que son ignorantes o desprevenidos, pero si entendemos el término del que estoy hablando, principalmente en el libro de Levítico, ahí encontramos que hay diferentes tipos de pecados que son mencionados. Hay pecados conocidos por la palabra en hebreo vishgagá. Ahora, vishgagá es un pecado, pero es un pecado involuntario, que significa que la persona no tenía la intención de hacerlo o quizás no sabía que tal comportamiento era una transgresión. Y aunque es ignorante o lo desconoce, eso no significa que no sufrirá las consecuencias, que no habrá un castigo. Sí habrá castigo, siempre hay consecuencias cuando desobedecemos la palabra de Dios, ya sea que se haga con intención o, como dice acá, vishgagá, sin intención. Así que estos sacerdotes saben que a veces una persona peca, pero no quiso hacerlo. Igual sufre las consecuencias de sus actos y luego sigue adelante. Pero aquellos que hacen esto, y aquí está la palabra que significa con engaño. Ahora, en el hebreo tenemos la palabra mezid. Ahora, esto es griego, pero el paralelo, las bases para entender lo que esto significa, es lo que aprendemos en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, más específicamente, lo que nosotros llamamos la Torá o la ley, para estos pecados que son cometidos adrede, es decir, con intención. Sabían que estaba mal, estaban convencidos de que tales actos y acciones eran aborrecidos por Dios y que traerán su condenación sobre ellos. Pero aún así, recuerden el contexto, a causa de la fragilidad humana, por nuestra debilidad, debido al hecho de que somos seres carnales con esa inclinación al mal, a veces simplemente nos rebelamos contra Dios y una vez más, eso trae consecuencias. Usualmente las consecuencias y resultados y el castigo por haber cometido deliberadamente un pecado es mucho más grande para aquellos que vishgagá lo hicieron por accidente o involuntariamente. Así que lo que las Escrituras nos dicen es que los sacerdotes normales que sirven, ya que son humanos, recuerden lo que aprendimos, son tomados de los hombres, son ordenados por Dios, pero siguen siendo seres humanos que entienden estas cosas. Ellos pueden sentir compasión y simpatía porque ellos también, miren la mitad del versículo 2, ya que él también, refiriéndose al sumo sacerdote, uno tradicional, también está rodeado de debilidades. Ahora el versículo 3.
Y a causa de estas cosas, debe ofrecer sacrificios tanto por el pueblo es pecador, pero también lo es él. Así también considerándose a sí mismo como que debía ofrecer, ¿qué dice? Una vez más, dice, a causa del pecado. Así que cuando vemos el final del verso 1 y el final del verso 3, vemos algo que coincide. ¿Qué es eso? Bueno, lo que notamos es que hay un problema de pecado. Y a consecuencia de este problema de pecado, los sacerdotes eran elegidos para tratar con eso, para tratar con la ofensa. ¿Hacer qué? Lo que ya dijimos, para ofrecer ofrendas y sacrificios para tratar con este problema. Pero esto es lo que aprenderemos en las próximas semanas y será repetido más de una vez porque es una verdad bíblica muy importante. El sacerdocio, el sumo sacerdote, tenía que hacer continuamente su trabajo. ¿Por qué? Porque lo que ellos eran capaces de recibir o producir a través de sus ofrendas no era suficiente en forma eterna. Tenían que hacerlo diariamente, anualmente, debido a que lo que ellos podían obtener era solo una cobertura para el pecado, lo que la Biblia llama una expiación. Pero veremos que el Mesías es superior. Aprenderemos que lo que Él ofrece no es solamente una cobertura del pecado para evitar el juicio de Dios, sino que también el Mesías compra para nosotros la redención eterna. No solo va a cubrir el pecado, sino que lo eliminará para que no permanezca. Y su obra, y esto es digno de ser proclamado a viva voz, su obra tiene trascendencia eterna, y eso es vital entenderlo. La obra del Mesías es plenamente suficiente. ¿Por cuánto tiempo? Por la eternidad. Significa esto, que la obra que Él hizo ofrece un resultado que no puede ser cambiado o alterado por nadie, porque existe una fuerza sobrenatural, un poder superior que un sumo sacerdote normal proveniente de la familia de Aarón y de la tribu de Leví, que no puede ofrecer. Ahora, avanzando al verso 4, dice aquí que ninguno de estos, refiriéndose al sumo sacerdote, él no toma para sí mismo esta honra. Así que Él no se ofrece voluntariamente, Él no hace una solicitud para ello. No, dice aquí, sino es uno que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Así que los fundamentos del sacerdocio están con Aarón. Él fue el primero. Él no se ofreció, de hecho, él no sabía nada sobre el sacerdocio. Pero aún así, Dios, a través de su revelación divina, llamó a Aarón, así como llamó a otros para esta posición. Así que nosotros no nos ofrecemos, no lo reclamamos, sino que, como aquí dice, uno es llamado, ordenado por Dios. Ahora veamos el verso 5. Así también, ¿notan lo que está haciendo? En este pasaje de las Escrituras se establece una base de la que podemos estar seguros porque está establecido en la ley. Ahora, cuando digo esto de ley, me refiero a las Escrituras. Cuando menciono la ley, o la palabra en hebreo que significa la Torá, estoy hablando de los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Tenemos una base de las Escrituras que es establecida, y aquí hay algo que veremos una y otra vez siendo enfatizado, y esto es verdad que la base de la ley es lo que está revelado. Ahora, la ley debemos entenderla de dos maneras. No están en conflicto una con otra, no son contradictorias. Pero lo que encontramos aquí es esto. Muchas veces cuando alguien menciona la ley, a lo que se refieren es a mandamientos bíblicos solamente. ¿Cuántos son? Bueno, hay 613 mandamientos bíblicos en esos 5 libros nada más. Pero la ley, esos 5 libros,
libros no son solamente sobre los mandamientos, sino que también tenemos hechos, relatos e historias. Tenemos eventos que son compartidos con nosotros. Así que la ley, uno podría decir, oh, son mandamientos. Sí lo son, pero también son hechos bíblicos e históricos de individuos, familias, eventos que en realidad ocurrieron. ¿Y qué obtenemos de esto? Bueno, la ley nos da un marco de referencia, nos da una base para entender revelaciones mayores. Esto es lo que quiero que noten y vamos a resaltar esto en las siguientes semanas, especialmente cuando lleguemos al capítulo 7, porque hay una palabra muy, muy importante que usualmente es mal traducida. No es bien entendida, pero esta palabra tiene que ver con comparar dos cosas al ponerlas una al lado de la otra. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, cuando colocas una cosa delante y entiendes de qué trata, esa sola cosa puede proveer de una base, un marco de referencia para entender otra cosa completamente nueva. Algo que si viniera sin este patrón, sin este marco de referencia, sin este diagrama o un ejemplo previo, no seríamos capaces de entender. Así que en las Escrituras, el escritor de Hebreos está constantemente diciendo, esto es lo que aprendimos de los libros de Éxodo o Levítico o Deuteronomio. Esto es lo que aprendimos y por ello nos ayuda a percibir más exactamente lo que Dios está revelando sobre el Mesías. Recuerden cómo comenzamos hace 2 meses. Dijimos que el objetivo principal del escritor de Hebreos, y nadie sabe quién es que podamos entender la persona del Mesías, su identidad, quién es Él, y también la obra del Mesías. ¿Qué fue lo que Yeshua hizo? ¿Cuáles fueron los resultados e implicaciones de su ministerio que ha hecho en nuestro beneficio? Tal y como todos los sacerdotes sirven en beneficio de los hombres, pero para Dios, esas cosas que han servido a Dios. Eso es lo que hace un sacerdote. Debemos entenderlas por Yeshua. Y el marco de referencia para entender estas cosas de manera clara y eficaz, de acuerdo con la verdad, es lo que aprendimos en la Torá. Y es por eso que cuando la gente no estudia el Antiguo Testamento, piensan que es algo del pasado. El problema con eso es esto. El Antiguo Testamento es el que nos da, por así decirlo, los lentes adecuados para entender el Nuevo Testamento. Eso es lo que este escritor está tratando de compartir con nosotros y lo hará una y otra vez. Ahora veamos. Encontramos en el verso 5, dice, así también, es decir, de la misma manera que encontramos el paradigma para el sacerdocio, siendo llamado por Dios, encontramos que el Mesías no tomó esta gloria y se hizo a sí mismo sacerdote por iniciativa propia, sino que, aquí dice, aquel que le habló. Y una vez más, ¿a dónde nos lleva este pasaje? Bueno, a donde nos lleva frecuentemente. Encontramos consistentemente en el libro de Hebreos y de hecho durante todo el Nuevo Testamento. Lo que los escritores del Nuevo Testamento hacen es constantemente nos muestran revelaciones, lo que Dios tiene a través del Espíritu Santo, haciéndolas ver para que sea escrito, pero nos dan la base, el fundamento, a través del Antiguo Testamento. Así que el Mesías no escogió por voluntad propia ser el sumo sacerdote, sino que la voz de Dios lo confirma. ¿Dónde? Hablo de Salmos 2:7, donde dice que Dios está hablando y dice, tú eres mi hijo, pero el lenguaje utilizado aquí dice literalmente, mi hijo eres tú. Mi hijo está siendo enfatizado. Entonces, mi hijo eres tú, yo hoy, y esta es una palabra importante, la palabra hoy, en el lenguaje bíblico habla de oportunidad. Así que desde que esto fue proclamado, hay una oportunidad. ¿Para quién? Para ti y para mí. Que nosotros podamos responder a lo que Dios está revelando. El hecho de que Yeshua es su Hijo. Así, una vez más, leemos aquí al final del verso 5.
mi hijo eres tú, y yo hoy te he engendrado. Es decir, que el Mesías nació en este mundo. Y aquí hay un problema. Muchas personas, creo que he hablado de esto previamente, pero hace bien repetirlo a veces y subrayarlo y enfatizarlo. Un nacimiento no revela algo que es nuevo, dando a entender de que en el nacimiento Él fue creado. Eso no es lo que el nacimiento significa. La palabra nacimiento, esa palabra tiene que ver con una revelación, una exposición. Ese niño era el mismo. Tenía sus 5 dedos en cada mano, 10 dedos entre los 2 pies. Era justo como era en el momento antes de nacer y después de haber nacido. Simplemente hubo una manifestación, una revelación, una aparición. Así que lo que las Escrituras están refiriendo con hoy te he engendrado, significa hoy te he revelado, te he expuesto a ti como mi hijo. Hijo, bíblicamente hablando, hay un par de definiciones diferentes para esta palabra hijo. Una de ellas es sirviente. Así que hoy, Yeshua, en este contexto, es el que servirá a su Padre para el propósito de tratar con el pecado. ¿Por qué? Bueno, en el contexto aquí nos dice que Él ha sido llamado para ser sumo sacerdote. ¿Y con qué tratan todos los sumos sacerdotes? La respuesta es con el pecado. Ellos tienen que solucionar el problema del pecado. El sumo sacerdote del viejo pacto solo podía mantener a distancia el juicio de Dios. El castigo de Dios es el pecado, pero no removían la necesidad del juicio de Dios, simplemente manteniéndolo a distancia, alejándolo por un tiempo limitado. Pero el pecado aún estaba allí. Este no es el caso con el Mesías Yeshua. Gracias a ser quien Él es, perfecto sacerdocio, gracias a su obra todo suficiente, Él removerá la necesidad por el juicio de Dios y va a ofrecer una nueva condición para aquellos que acepten su sacerdocio. Por tanto, avanzando ahora al 6, como también dice en otro lugar, y cuando aquí dice en la frase en otro lugar, está refiriéndose a otro pasaje donde dice, tú eres un sacerdote por siempre, de acuerdo con la orden de Melquisedec. Esto es Malquisedec. Ahora, notaremos cuán importante es esta orden de Melquisedec. Leemos sobre él en el libro de Génesis y hablaremos más sobre él, pero déjenme decir simplemente que la clave aquí es este término Melquisedec. Verán que muchas personas lo oyen y piensan, bueno, es solo un nombre, pero los nombres en la Biblia tienen significado y nos daremos cuenta que no solo es un nombre, sino también es un título. Ese término Melquisedec o Melquisedec significa mi rey de justicia. Ahora, siempre hay una conexión entre la palabra justicia y reino. Así que aquí mismo, si tenemos un buen entendimiento de la verdad bíblica, nos daremos cuenta del hecho de que Melquisedec, este sacerdote, él tendrá implicaciones de reino. Es decir, él nos enseñará principios del reino. Él es el precursor, esto es de lo que hemos aprendido. Él aparece, por ejemplo, primordialmente cuando vemos esto. Viene y habla con Abraham. Hablaremos más sobre esto en unos momentos, pero déjenme decir simplemente esto. Él viene y se encuentra con Abraham en un momento muy significativo, momento de la victoria. Y por tanto, es lo que aprendemos sobre este evento, su reunión con Abraham y lo que Abraham hace a él. Lo que la Escritura nos revela en Génesis nos da un mejor entendimiento de Yeshua. Esto es lo que Jesús ha hecho, las implicaciones de su ministerio. Así que si no sabes y no entiendes correctamente a Melquisedec, no puedes entender completamente lo que Dios quisiera que entendieras, lo que Dios quiere que tú comprendas y lo que debes entender sobre Yeshua. Tu fe te será insuficiente. La mayoría de las personas no saben que Melquisedec significa mi rey de justicia. Así que, ¿cuál es el propósito del ministerio del Mesías?
Bueno, no es solamente que podamos encontrar redención para nuestros pecados. Eso es parte de ello y es una gran bendición. Ese es un maravilloso instrumento de la gracia. Pero aquí está la clave. Hay un resultado de ello. ¿Y cuál es el resultado? Que la justicia nos fuese entregada a nosotros y a través de nuestras vidas a otros. Que podamos ser embajadores de justicia. Déjenme decirles, hay una conexión fuerte entre justicia y nuestro llamado como creyentes en este mundo, en esta carne, habiendo sido hechos una nueva creación a través del ministerio de Yeshua. Entonces, leemos aquí que eres sacerdote para siempre de acuerdo con el orden de Melquisedec, quien en los días de su carne, ahora hablando del Mesías, hablando de que es del orden de Melquisedec, pero hablamos aquí del Mesías, quien oró y también suplicó al que era capaz de salvarlo con una fuerte proclamación y con llanto y lágrimas, y fue herido por su piedad. Ahora, recuerde la clave, estamos hablando de la justicia. Y la obra del Mesías produjo justicia. ¿Cuál obra? Su obra en la cruz. Y este relato de él orando y elevando ruegos y con una proclamación fuerte, derramando lágrimas delante de aquel que sabía que podía salvarlo. ¿A qué se refería esto? Bueno, si leen los comentaristas cristianos, la amplia mayoría de ellos, y estoy de acuerdo, dicen que se refiere a Yeshua cuando se encontraba en el jardín del Getsemaní. ¿Y qué hizo Dios? Bueno, Él pudo haberlo salvado, pudo haber guardado de ese acto de tener que sufrir y ser asesinado y morir, pero no lo hizo. ¿Qué ocurrió allí? ¿Qué pasó? Bueno, el propósito es, y no lo olviden, justicia. Y la llama justicia, su justicia nunca estuvo en duda, pero la nuestra sí. Y es únicamente a través de su acto de obediencia que tú y yo podemos convertirnos en individuos justos ante los ojos de Dios, no por nuestras obras, sino por la suficiencia de la obra del Mesías, la obra en la cruz. Entonces intercedió con oraciones y súplicas, y el que podía salvarlo lo escuchó por su piedad. Y eso es lo que dice aquí. Y aunque era un hijo, ahora él es el Hijo de Dios, y la palabra hijo nos comunica la idea de preferencia. Pero note lo que dice, aunque era hijo, aprendió del sufrimiento, la obediencia, y fue completado. Perfecto. Nunca había dejado de ser perfecto, pero demostró perfección, recibiendo un poder de su Padre Celestial porque era humano, pero también era hijo de Dios, pero fue difícil para él ir a la cruz. Entonces oró y recibió poder. Y eso demostró su perfección y también se convierte en la causa de que todos los que lo oyen, la causa de, lo dice aquí, la salvación eterna. ¿No es maravilloso? Que a través de su obra en nosotros tenemos, ¿y qué es lo que dice? No se lo pierdan, dice salvación eterna. Y ese concepto va a ser tan importante en las próximas semanas cuando aprendamos más sobre el ministerio del Mesías, que Él compró para nosotros a través de su sacerdocio perfecto salvación eterna. Y si no entendemos la salvación eterna, no entendemos lo que el Mesías ha hecho. Bueno, debo hacer un alto hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga ricamente. Esperamos que se haya beneficiado del mensaje de hoy y lo comparta con otros. Por favor, haga planes para unirse a nosotros cada semana en este momento y en este canal para nuestra transmisión de loveisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visite nuestro sitio web. Allí encontrará artículos y muchas otras conferencias de Baruch. Estas enseñanzas están en forma de video. Puede descargarlos o verlos en transmisión en línea. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach. Este es Jesús. Shalom desde Israel.